Ahora les presentaré a la docente que va a exponer la sesión de hoy. Su nombre es Carolina Muñoz, es terapeuta ocupacional, se encuentra cursando el magíster en acompañamiento interdisciplinario de personas autistas, es especialista en autismo en población adulta, docente de ADIPA y en Fundación FLETNI, cofundadora del Centro Mentes Divergentes, activista autista y creadora de contenido en Mujer Neurodivergente. Autora del libro Soy Neurodivergente, una guía para comprender. Con esto le doy paso a Carolina para que dé inicio su presentación docente. Muchas gracias. Deme un segundo para compartir pantalla. Mm, Ya, ahora sí. Buenas tardes. Espero estén muy bien aquí. Aunque ya me hayan presentado, lo voy a hacer de forma muy breve. Mi nombre es Carolina Muñoz Olivares, terapeuta ocupacional, activista neurodivergente en mi Instagram de @mujer neurodivergente y autora del libro Soy neurodivergente, una guía para comprender, y me dedico principalmente a la evaluación, acompañamiento e intervención de personas neurodivergentes autistas TDAH en la adultez. Hoy estamos en este seminario de ADIPA que se llama Desafíos diagnósticos en autismo y TDAH adulto, como una introducción a lo que va a ser el curso de evaluación de espectro autista y TDAH en la adultez. Para que esta clase sea lo más fluida posible, las preguntas se van a responder al final. Ya pueden ir anotándolas en el chat para que no se los olvide. Sí que este seminario lo que busca un poco es invitarles a una reflexión profunda sobre qué significa un diagnóstico en la adultez. Y por eso les pregunto, durante la formación profesional, ¿en algún momento se habló seriamente de autismo o de TDAH en adultos? Y acá dice solo niños, casi nada, jamás, muy poco. Ya, exactamente, eso es el tema. En pregrado, al menos a mí, durante mi formación de terapeuta ocupacional, tuve como una unidad que era de condiciones del neurodesarrollo, y dentro de esa unidad estaba una clase de autismo. Y cuando se habló de esa clase de autismo, era hablar de niños. Hoy por eso quiero invitarles a repensar lo que es el diagnóstico autista, TDAH en la adultez, y lo que muchas veces no se abarca en los libros, en las clases o en las formaciones profesionales, ya que siempre que se habla de autismo o TDAH es como los niños TDAH o los niños autistas. Pero, como les digo, personalmente nunca se profundizó en lo que era un adulto y cómo eran las características de un adulto así. Quiero comenzar esto con una pequeña actividad de verdad o mito que me gustaría que vayan analizando rápidamente, porque quiero saber de los asistentes que hay ahora, cuál es el conocimiento que tienen de lo que vamos a hablar en este seminario, cuál creen acá que es verdad y cuál creen que es mito. Por ejemplo, de acá, ¿cuál sería verdadero? Tenemos, la neurodivergencia se refiere solo al autismo y TDAH, todos somos un poco autistas TDAH, se evalúa igual a un niño y adulto con sospecha de autismo TDAH. Las mujeres neurodivergentes suelen recibir diagnósticos tardíos y todos somos neurodiversos. ¿Cuál creen ustedes que es verdadera acá? Ya lo de las mujeres es cierto. Ya, dicen las últimas dos. Todos somos neurodiversos, ya. ¿Alguien que crea lo contrario? Así como, a ver, estoy leyendo. Diagnósticos tardíos es verdad. Acá dice todos somos un poco. Ya, entonces, les voy a comentar acá dicen que todas son verdaderas. Les voy a decir cuáles son las verdaderas y cuáles son las falsas. Las que son verdaderas es que evidentemente las mujeres neurodivergentes con sexo asignado al nacer suelen recibir diagnósticos tardíos. Esto es algo que pasa mucho, al menos yo durante mi experiencia he recibido a mujeres de 50, 60 años que recién
empieza la sospecha porque su nieto tiene un diagnóstico o porque su hija encontró un diagnóstico. Así que la verdad es que hay mucha evidencia que apoya esto de que sí existe un diagnóstico mucho más tardío en mujeres y en disidencias de género también. También, ay, denme un segundo que... ahí está. Lo otro es, ¿cuál más es verdadera? Todos somos neurodiversos. Esto también es verdadero, ya que acá todos tenemos cerebros distintos y eso es lo que nos hace neurodiversos. ¿Se evalúa igual a un niño adulto con sospecha de autismo TDAH? No, la verdad es que no se evalúa igual porque vamos viendo cosas distintas de esa persona. Por ejemplo, en un niño uno solo se va a estar enfocando en lo que pasa en ese momento del niño y también claramente lo que pasó antes, eh, ya sea el proceso peri y postnatal, lo que pasa durante la vida del niño en ese momento, pero cuando uno habla de un adulto, uno tiene que ir mucho más allá, no tiene que estar pendiente solo del momento, tiene que estar pensando en el peri y postnatal, en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, en los reportes de cercanos, así también eh, como pensar en distintas posibilidades de características que puedan explicar ese mismo diagnóstico. Hay mucha evidencia de que hay algunos traumas que pueden provocar características que pueden ser muy similares al espectro autista. Entonces, no podemos evaluar igual a un niño y a un adulto porque en un adulto hay muchas cosas que van a estar influenciando en las características de esa persona en ese momento. ¿La neurodivergencia se refiere solo al autismo y TDAH? No, falso. La neurodivergencia abarca una gama de distintas condiciones, pueden ser del neurodesarrollo o hay algunas personas que lo consideran como no necesariamente desde el nacimiento, sino como trastorno límite de personalidad, trastorno de ansiedad, depende mucho de la formación del profesional. Y también es falsa de que todos somos un poco autistas TDAH. Esta es la que más intento recalcar últimamente, ya que es algo que se ha repetido mucho, que es no es posible que todos seamos un poco autistas TDAH porque cuando uno habla de estos rasgos autistas, rasgos TDAH, es hablar de rasgos humanos. Yo les puedo decir, yo soy tímida, yo soy introvertida, y eso no me hace de que yo sea un poco autista, no me hace de que, si no, no sé, si tengo unas rutinas muy rígidas, eso no me hace que sea un poco autista. Lo que hace realmente un neurotipo es la intensidad, la frecuencia y cómo es que eso se compone en un perfil neurocognitivo que es completo. Pero cuando uno dice que alguien es un poco autista, un poco TDAH, lo que estamos hablando son características humanas. Todos vamos a poder presentar estas cosas. La diferencia cuando se compone en un neurotipo autista TDAH es cuando ya es distinta la intensidad, la interferencia en algunas ocasiones en la vida diaria, la frecuencia con la que se presenta, etcétera. Entonces esa es la que más intento repetir porque esto lo que provoca es un poco minimizar las dificultades que pueda tener la persona que evidentemente es parte del neurotipo. Así que eso como parte de la introducción de mitos, porque quería saber qué tanto sabían. Algunas de estas son afirmaciones bien comunes y hay algunas que pueden reflejar más la desinformación que aún existe en la adultez. Para entender un poco más estos conceptos de los que voy a hablar durante el seminario, quiero comentarles muy brevemente sobre la neurodiversidad. La neurodiversidad nos habla de la diversidad de cerebros como un hecho que es biológico. Todos tenemos acá cerebros distintos, ¿ya? Y esta diversidad abarca neurotípicos y neurodivergentes. Por una parte, tenemos las personas neurotípicas, que su funcionamiento cerebral es el convencional o el de la mayoría de las personas, y el término neurodivergente se usa para personas cuyo funcionamiento cerebral es distinto al de la mayoría de las personas. Y esas diferencias tienen que ver con cómo la persona piensa, cómo se comunica, procesa la información, interactúa, entre otros. Y aquí estarían las personas autistas y TDAH. Entonces, neurotípico más neurodivergente es lo que hace la neurodiversidad, porque todos somos neurodiversos, pero no todos somos neurodivergentes. Y eso era como un breve paréntesis, porque puede que repita un poco lo que es este tipo de palabras, y así quería asegurarme de que ustedes sepan a lo que me refiero. Ahora, con toda esta información, vamos a comenzar a hablar directamente de autismo y de TDAH. Y vamos a ir explorando los desafíos diagnósticos, comenzando con autismo. Tenemos que interiorizar que el espectro es diverso, es
diverso y no es lineal. El espectro autista es una condición o neurotipo del neurodesarrollo, es decir, algo que se da desde el nacimiento, y se caracteriza por dificultad social, dificultad para adaptarse a cambios, intereses profundos, reacciones sensoriales, entre otros. Hay una definición, sí, del autismo que está más actualizada y desde una perspectiva neurodivergente, que fue escrita por activistas y profesionales, que dice: el autismo es una condición del neurodesarrollo donde la mente privilegia un tipo de procesamiento basado en la hiperfocalización en detalles, búsqueda de patrones y profundización en área de interés. A la par, presentan dificultades en el procesamiento de los elementos de la comunicación y de la cognición social típicas. Comúnmente vemos que el espectro autista se representa mucho como línea de leve, moderado, severo, como de menos a más autista. Pero esa idea no estaría bien porque lo que hace es simplificar lo que es como profundamente diverso. No debemos tener una visión única y rígida del autismo, porque como lo dice la palabra, es un espectro. Y eso significa que no se limita, que puede variar y que pueden haber dos niñas con comportamientos totalmente opuestos y aún así ser ambas autistas. No existen personas más autistas que otras, sino que cada una se sitúa como en lo que muestra acá en la pantalla como en un espectro circular, como con distintas dimensiones, sensorialidad, comunicación, fortalezas, desafíos, etc. Y por otra parte tenemos el TDAH. Acá. En el TDAH se considera también como una condición del neurodesarrollo que se manifiesta en la infancia y presenta un patrón persistente de inatención, impulsividad e hiperactividad. Hay dificultades para mantener la atención voluntaria en al menos dos contextos, como por ejemplo una persona no puede solo tener como TDAH en el colegio, por así decirlo, sino que el TDAH tiene que presentarse para tener el diagnóstico en más de un contexto. Podría ser en el hogar como en el colegio. Así también se presenta la falta de control de impulsos y la hiperactividad. El diagnóstico del TDAH se basa en una evaluación que es clínica, y eso quiere decir que no hay ninguna analítica, no hay una técnica como de diagnóstico, como una imagen, un TAC, resonancia magnética, nada. Nada de esto lo confirma. El diagnóstico solo es mediante clínico. El TDAH se presenta en diferentes subtipos según las características que sean más predominantes en la persona. Los subtipos más reconocidos sería el predominante inatento, que se define como por esta dificultad para regular la atención como una característica principal. Las personas con este subtipo tienen dificultad para mantener la concentración en ciertas tareas, pueden distraerse más fácil, les cuesta seguir instrucciones, organizar las tareas, pero hablar como de déficit de atención igual puede confundirnos, porque pasa mucho que una persona, cuando le llega, una persona adulta le llega el diagnóstico tardío de TDAH, dice como, es imposible que yo tenga TDAH si yo me puedo concentrar. Es como, una persona con TDAH sí puede concentrarse y puede estar utilizando sus cinco sentidos un largo rato, pero el tema acá es que nos confunde porque dice déficit, pero la palabra no estaría correcta. Esto tiene que ver más con inatención, con la dificultad para mantener la atención y para regularla en presencia de otros estímulos. No tiene que ver con no tener, sino como dificultad para regularla. También está el TDAH predominante hiperactivo impulsivo, que este es como el más característico en la infancia, que como el más clásico que se ve, son como las más sobresalientes. Entonces, las personas con este subtipo tienen la tendencia como de ser inquietos físicamente, cognitivamente, suelen hablar mucho, interrumpir a las demás personas, les puede costar esperar el turno. Y del mismo modo de que se presenta esta hiperactividad como motora, también está esta hiperactividad mental, que es como la inquietud mental, como el saber que tengo que estar haciendo algo, estoy planificando, como tengo que hacer algo, pero no sé qué es. Es como en el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que acá como Alicia le preguntaba al conejo, como, ¿dónde vas tan rápido? Y el conejo miraba como el reloj y era como, no sé, pero es tarde. Tengo prisa, estoy apurada y corro para llegar antes, pero no sé qué tengo que hacer. Entonces, esa es la sensación que hay de forma interna con el TDAH, como sentir que siempre hay algo pendiente. Y la impulsividad también se puede ver como el ser impaciente. El TDAH combinado es la
identificación significativa de ambas características, como la inatención, como la hiperactividad e impulsividad. Entonces, si ya entendemos ambos como neurotipos del desarrollo, ¿por qué es tan difícil diagnosticarlo en adultos? Y esto no tiene que ver con que las personas no cumplan los criterios, tiene que ver con cómo leemos esos criterios en la adultez. En autismo y TDAH, por si acaso, el diagnóstico, como yo les decía, no se hace mediante imágenes ni pruebas de laboratorio, nada, sino que todo es mediante manuales diagnósticos clínicos, como sería en base al DSM-5, que es el manual diagnóstico y estadístico para que cumplen unos ciertos criterios para poder tener la identificación, por si acaso. Durante años, el autismo y el TDAH fue visto algo como exclusivamente infantil, y es esto lo que ha invisibilizado a generaciones enteras que crecieron sin respuestas, como sin apoyo, sin entender su forma de experimentar el mundo. Y al hablar de autismo, de hablar de TDAH en la adultez, es como reconocer esta deuda histórica. Hablar del diagnóstico tardío es como visibilizar una realidad que ya es común, que está marcada por muchas barreras, que son barreras de género, económicas y de estereotipos. Una de las razones por las cuales es difícil un diagnóstico en la adultez, que es transversal en todo, es que hay poco acceso al diagnóstico clínico. Las evaluaciones son caras. La falta de recursos no solo afecta el acceso a las evaluaciones e intervenciones, sino que también cambia la manera en la que se persigue la vida. Como estas experiencias van a moldear la forma de ser, porque no todos van a tener el mismo privilegio de un diagnóstico temprano, de intervenciones o entornos que sean más comprensivos. El nivel socioeconómico va a impactar la experiencia de las personas neurodivergentes y genera una doble vulnerabilidad en quienes crecen en condiciones de pobreza. Y eso también refuerza la importancia de entender que no todas las experiencias son iguales, y eso va a generar también diferencias en cómo la persona vive el ser autista y el ser TDAH. No va a ser lo mismo ver a una persona con ingresos socioeconómico alto, con un diagnóstico tardío de autismo, con una persona que creció en la pobreza con un diagnóstico tardío de autismo TDAH. Eso es muy importante. Hay que reconocer de que hay una brecha histórica el diagnóstico es bastante complejo de lograr. Se requiere un equipo multidisciplinario, que es lo ideal, obviamente, y que siguen siendo bastante caras las evaluaciones. Otra de las barreras que aparecen en los diagnósticos en la adultez tiene que ver con cómo es un profesional, como el rol profesional. Seguimos usando instrumentos pensados en la infancia, seguimos aplicando criterios infantiles en personas adultas. Y muchas veces también está este miedo a la etiqueta. Como les pregunté en un inicio, es muy difícil que en pregrado se enseñe sobre la adultez autista TDAH. Entonces es común que un profesional que no esté capacitado o actualizado al respecto, eh, es como que da por hecho de que todos los criterios se cumplen de la misma forma sin importar la edad. Pero ¿cómo vamos a esperar que un adulto autista sin diagnóstico llegue a una consulta como aleteando, sin mirar a los ojos? Porque lo más probable es que le hayan dicho a esa misma persona durante años que es algo que no tenía que hacer. Entonces, claramente, un niño no es igual a un adulto. Sea neurotípico, sea autista, sea TDAH, no va a ser igual. Claramente, en estos casos se van a cumplir los criterios, pero no de la misma forma. Van cambiando según el ciclo vital. Y eso es no normativo, porque nadie es igual a como era de niño. Los profesionales que no están especializados se ciñen como de estos estereotipos del siglo pasado incluso, y también le tienen miedo a esto que implica la etiqueta, lo ven como algo malo. Entonces evitan decir que un niño sea por sobre todo autista. Entonces pasa mucho que hasta el día de hoy es más fácil que se le otorgue un diagnóstico de TDAH a un niño que a uno de autismo, porque piensa que la carga es menor, que no es tan malo, pero ahora sabemos pues, sobre todo que esto causa mucho daño. eh, un diagnóstico errado es dañino, y por eso existe el sesgo del evaluador. De hecho, les tenía esta imagen que es de una activista autista. Se tiene como IST cotidianas,
que es una clásica pregunta de y una mujer adulta va a preguntar al médico, creo que puedo ser autista. Y él dice como, no, usted es sociable y mira los ojos, no puede ser autista. Le recetaré fluoxetina. Es como, eso es algo que pasa mucho y es como, ¿por qué alguien que quizás solamente tuvo una clase o una unidad de autismo tiene esa capacidad de simplemente descartar un diagnóstico así como tan fácilmente? Y ese es uno de los temas que yo hablo siempre con el rol del profesional. Uno tiene que saber que no sabe todo, incluso los que ya estamos especializados en el área. Uno siempre puede estar aprendiendo más. Entonces, si alguien llega a la consulta y ustedes no saben mucho de autismo, se deriva. Nunca uno puede, en adultos, negar la razón de la consulta. No se puede decir como es imposible que tú seas autista porque no sabemos la historia de la vida de la persona, no sabemos qué es lo que hace que sospeche de esto. E incluso en el caso de que no sea autista, entonces hay algo que le está preocupando por algo estará consultando. Entonces, eso siempre intento mostrar esta lámina porque lo encuentro muy, muy importante para que esté esta formación como profesionales. Pero este sesgo profesional tampoco es neutro porque afecta distinto también según el género. El estereotipo autista, sobre todo, nos dice que cuando las personas escuchan las palabras de autismo autista, la mayoría suele formar una imagen que está repleta de estereotipos. Se ha caricaturizado tanto el ser autista, ya que por lo general se les imagina como estos niños callados, inteligentes, como que viven en su mundo, que es el representativo más popular del autismo, como Sheldon Cooper, Sam the Typical, Doctor Milagro, como este hombre, niño, blanco, heterosexual, cisgénero, inteligente, poco empático, introvertido. Pero estos son estereotipos que provocan barreras en un diagnóstico temprano porque las personas esperan de que todos los autistas sean así, cuando claramente no lo va a ser. El sesgo de género tiene que ver con las características que se esperan en personas con el sexo asignado que tienen al nacer. Es eh, cómo uno espera que se comporte una mujer, que podría ser, se normaliza el ser tímida, el ser callada, el ser nerviosa, ser introvertida o con menos control emocional, porque son las conductas problemáticas las que van a llamar la atención. En cambio, las niñas calladas, perfectas, estas como que nunca se va a sospechar o va a ser como la niña foto. Son las expectativas del comportamiento que deben tener las mujeres. Y es por eso que se relativiza de que sean más calladas, menos control emocional, no se cuestiona, pero si ven a un niño que es así, un hombre, va a llamar la atención y lo van a derivar a un especialista. Pero en la mujer no es así y es por eso que hablo de un sesgo de género. Y es lo que acá estoy mostrando en la diapositiva. En una niña autista es como es tímida y reservada, solo necesita socializar más, pero en un niño autista es como tiene dificultades sociales evidentes, hay que evaluarlo de autismo inmediatamente. Mujer autista, primero se sospecha de ansiedad y depresión, pero no de que seas autista. Y un hombre autista adulto pueden estar relacionados con el espectro autista, te deriva una evaluación. Otra de las razones también por qué las mujeres autistas, el sesgo de género es tan importante, es que los intereses profundos son socialmente más aceptados y normalizados en la población femenina, como puede ser, por ejemplo, la lectura, las bandas musicales, cantantes, animales, entre otros. Nadie va a cuestionar o va a preocuparse ante una adulta cuyo interés profundo es Taylor Swift, por ejemplo. Pero como profesionales debemos considerar, ¿la estamos viendo desde una mirada sesgada por esta expectativa de género? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace esta persona con este interés? Conozco el caso de una chica de unos 15, 16 años que su interés intenso era leer y tuvo un diagnóstico tardío y en perspectiva decía que este era su interés profundo, que si bien era normativo, lo que ella hacía con ese interés no lo era porque ella imitaba de forma evidente a los personajes, se vestía como ellos, hacía las expresiones que relataban mientras lo leía para así sentir de que encajaba más. Y es por eso, si es que los intereses son comunes, ¿cuánto de ello tiene? ¿Es repetitivo su comportamiento? Y no es que los padres neurotípicos no puedan tener intereses así, pero las personas autistas son más intensas y más específicas.
No es común de que a una persona que no es autista se fije tanto en lo que decía yo, el lenguaje no verbal, en cómo mimetizarse con el personaje. Cambio, es algo que sí suele pasar mucho más en personas autistas. Y por otra parte, en el TDAH, el sesgo es, se podría decir que más invisible, porque cuando hablamos de TDAH solemos imaginar a este niño inquieto, impulsivo, que interrumpe, molesta en la sala de clases. El problema es que ese imaginario sigue guiando cómo evaluamos incluso en la adultez. Se dan cuenta de que acá en la diapositiva no es como que se estén describiendo personas distintas, sino como interpretaciones distintas. Cuando una mujer adulta consulta muchas veces no viene diciendo como tengo problemas de atención, suele decir como estoy agotada, me cuesta organizarme, siento que todo me sobrepasa, soy muy dispersa, no logro sostener rutinas. Y eso se lee como ansiedad o estrés, pero nunca como TDAH. Hasta ahora, eh, bueno, hemos visto que en la niñez TDAH es como es distraída, pero es tranquila. Y eso es como claramente no va a llamar la atención porque es tranquila y está bien. Solo le falta madurez y organización. Pero un niño TDAH es inquieto, impulsivo, tiene problemas de atención, teníamos que evaluar un TDAH. En mujer TDAH tienes ansiedad, te exige demasiado y te cuesta manejar el estrés, solo se queda en eso. Pero un hombre TDAH adulto es como podrías ir a evaluar un posible TDAH. Hasta ahora, como les decía, hemos visto que el sesgo de género hace que muchos perfiles TDAH y autistas no se lean como del neurodesarrollo, sino como más rasgos de personalidad o problemas emocionales incluso. Pero para que ese sesgo se sostenga durante años, tiene que haber algo más, que aquí sería la compensación. No. Nadie pasa décadas sin diagnóstico sin haber aprendido a adaptarse o sin haberse obligado o sentirse forzado a adaptarse, mejor dicho. Cuando hablamos de compensación, no hablamos acá de fingir, mentir o exagerar. Hablamos de estrategias que pueden ser o no conscientes que la persona desarrolla para poder funcionar en un entorno que no está diseñado para su forma de procesar. La compensación no elimina la dificultad, lo que hace es solo taparla. Muchas veces en clínica se puede compensar con funcionar bien. Es como si estudió, si trabaja, si tiene pareja, se asume que es funcional, que no tiene ningún tipo de dificultad. Pero funcionar como a nivel de lo que se espera en la sociedad no es lo mismo que no necesitar apoyos. De hecho, en autismo, cuando se habla de una persona que es autista de alto funcionamiento, es igual a una persona autista que trabaja. Todo se enseña en base a cuánto estamos funcionando para la sociedad, cuánto le podemos aportar nosotros. La clínica adulta requiere que se deje de evaluar solo resultados y empecemos también a evaluar los costos. ¿Cuánto texto, qué implica que una persona esté compensando tanto? En el TDAH, la compensación se puede ver como una sobreestructura, como unas listas infinitas, alarmas constantes, rigidez extrema con los horarios, evitar tareas para no fallar, el hiperfoco como para salvar el rendimiento, hacerlo como toda última hora. Y desde afuera se ve como organización, pero desde adentro se vive como agotamiento. Entonces, y de hecho, es una de las razones por las que muchas personas eh, TDAH llegan a consulta porque piensan que pueden ser autistas, pero cuando uno ve ahí y analiza, en verdad lo que estamos viendo es una sobrecompensación de sus características. Entonces no es que le agrade las rutinas como tal y que sea rigidez con sus rutinas, sino que está tan acostumbrada, por ejemplo, a que se le pierdan las cosas, a que a llegar tarde, que formó una estructura tan inflexible que si no lo cumple, se va a estresar porque sabe que se va a desordenar todo su horario. Entonces, sabe que si no hace eso a tal hora, se le va a olvidar todo lo demás o se le va a perder algo. Entonces, eso es lo que pasa con la compensación. Y es por eso que es muy difícil un diagnóstico en la adultez porque tenemos que ver esa parte también. ¿Cómo es que esta persona luchó durante tantos años con sus dificultades? ¿Cómo es que lo hizo? ¿Cómo es que eso está ocultando algo más? Y así. En autismo,
La compensación se puede leer más como un camuflaje social, como personas que pueden hacer guiones sociales, la imitación de los gestos, forzar el contacto visual, anticipar las conversaciones, ocultar la sobrecarga sensorial, entre otros. Entonces sería como más desde el lado del camuflaje social. La compensación suele funcionar siempre que el entorno sea el predecible. Como en la infancia y la adolescencia es más estructurado, como puede funcionar bien, pero en la adultez estas demandas se van a multiplicar. Trabajo, vínculos, el ser autónomo, la carga mental, y es ahí cuando se colapsa. Y es ahí cuando causa el burnout, crisis ansiosas, depresiones recurrentes, esta sensación de ya no poder más. Y de hecho, el camuflaje social en personas autistas se ha comprobado como una de las causas de riesgo suicida. Eso es algo que se vio en un estudio hace un par de años, si no me equivoco, para que uno vea que estas compensaciones son tan intensas que pueden llegar a provocar este tipo de afectaciones tan gigantes en la persona. Entonces no estamos hablando solo de burnout, de crisis, sino de incluso riesgo suicida como tal. Muchas veces cuando la compensación ya colapsa, la persona que llega a consultar no es por algo necesariamente como del neurodesarrollo, llega más como el síntoma secundario, el hecho de la ansiedad, la depresión, la desregulación emocional. Como se trata el colapso, pero no se mira la estructura que lo sostuvo durante tantos años. La compensación suele confundirse un poco también como con la resiliencia, pero la resiliencia no debería implicar este desgaste crónico, como si adaptarse implica romperse, no es adaptación saludable. También está este costo que es identitario, que muchas personas llegan diciendo como soy floja, soy intensa, hay algo que está mal conmigo. No saben qué es lo que les pasa y que no saben que esto también puede tener una explicación. La compensación hace que se confunda más el diagnóstico, engaña, por así decirlo, a los instrumentos de evaluación, engaña al profesional y muchas veces incluso a la misma persona, porque el adulto no consulta porque dejó de funcionar, consulta porque ya no puede seguir pagando el costo de funcionar. Cuando entendemos ya todo esto, se vuelve evidente de por qué el TDAH y el autismo coexisten con tanta frecuencia y por qué el diagnóstico diferencial en la adultez es tan complejo. Como muchas personas no llegan con un perfil, sino con una combinación de rasgos que se han ido compensando entre sí. Porque a veces también un neurotipo va a tapar completamente al otro. Entonces, ¿qué sería la parte de la coocurrencia? En la coocurrencia significa dos condiciones que pueden coexistir en una misma persona. Eso sí, para que sepan, durante años los manuales desincentivaron el doble diagnóstico. Si se veía TDAH era como se descartaba autismo. Si se veía autismo, se ignoraba el TDAH. Y eso dejaba a muchas personas sin una lectura como completa del perfil. La concurrencia no se ve como la suma de dos cuadros, se ve como tensiones internas, es como un todo. Y eso es importante. Ahora que sabemos de que pueden coexistir, tenemos que valorar y tomar en cuenta estas dos cosas que están coexistiendo, disculpen. Por ejemplo, pasa mucho de que en el autismo es casi como que fuesen dos fuerzas opuestas que están chocando, y eso es lo que me describen mucho las personas que consultan, que es que sienten como quiero pero no puedo, necesito la rutina pero me cuesta mucho mantenerla, tengo un hiperfoco gigante con temas de interés pero después se me olvida, necesito estímulos sensoriales pero después los evito todos, necesito estar sola, necesito estructura, pero soy impulsiva. Entonces es como un choque de dos cosas que suelen ser muy distintas. Y es por eso que eh, acá es muy difícil que la concurrencia se vea como de forma tan sencilla. Yo siempre digo que cuando estoy hablando de una persona solo de autismo, solo de TDAH, cuando hay algo del autismo que digo como hay algo que no me completa de forma ya total, es cuando digo como puede que las características del TDAH estén haciendo de que sea un perfil más único de autismo y sea más complejo poder lograr el diagnóstico. Y es por eso que es complejo hacer esto por sí solo.
Acá lo que pasa en una persona autista TDAH, anhela rutina pero le cuesta mantenerla, hiperfoco y olvido, burnout, busca y evita estímulos sensoriales, dificultad con los límites. El error más común que se tiene, sí, es como intentar de que todo encaje en un solo diagnóstico. Entonces, o se esfuerza como esta lectura, o todo es TDAH, o todo es autismo, y lo que no calza es como que se va para otro lado. La concurrencia suele aumentar como el costo de la adaptación. La persona tiene que compensar como estas dos direcciones que yo les decía son opuestas al mismo tiempo. Se exige como orden para regular el TDAH, pero esa rigidez termina siendo muy agotadora para el perfil autista y así. ¿Por qué la concurrencia igual confunde los instrumentos? Porque muchos instrumentos, como les decía, están hechos como para perfiles puros. Cuando hay una concurrencia, esos resultados se diluyen. No es que la persona no cumpla los criterios, es que los cumple de una forma que el test no espera. Y en la adultez eso va a hacerse más visible. En algunas de las señales que pueden haber con las co-ocurrencias sería, como les decía, el hiperfoco, con la desorganización más extrema, alta sensibilidad sensorial, alta sensibilidad emocional también, agotamiento crónico. En lugar de preguntarse como si es esto o si es lo otro, es como más preguntarse como qué partes del funcionamiento explica cada marco. eh, y finalmente, la transición un poco del autismo y TDAH que pueden coexistir, el diagnóstico diferencial en la adultez no se va a tratar de que se elija una etiqueta, sino de entender las funciones. Después de hablar como de la concurrencia, el diagnóstico diferencial suele generar ansiedad. Entonces, aparece la pregunta, entonces, ¿cómo sabemos qué es qué? Y esto es, de verdad, les voy a decir muy honestamente, es muy complejo porque no estamos hablando de solo de ver si es autista, si es TDAH, sino que tenemos que ver todo lo demás. Puede ser trastorno límite de personalidad, trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión. Son muchas cosas que tenemos que tener en consideración al momento que uno está evaluando. No tenemos que pensar tenemos que saber un poco de todo. La respuesta es que en la adultez no se trata de elegir una etiqueta correcta, sino de entender qué marco va a explicar mejor el funcionamiento de la persona. El error más común podría ser como mirar solo la conducta, como distracción, impulsividad, dificultad social. Todo eso puede verse en ambos, pero la conducta por sí sola no alcanza, sino que lo importante es la cualidad de lo que pasa. El diagnóstico diferencial me gusta explicarlo como lo muestro acá, como si es como el perejil y el cilantro. Si uno sabe cuál es si yo te digo anda a comprar cilantro, si tú ya los conoces a los dos, es como ya, sí, sé cuál tengo que tomar. Pero si no los conoces, te va a ser mucho más difícil saber cuál es cuál. Entonces está esa metáfora de que yo puedo conocer bien ambos y ahí voy a poder saber inmediatamente de manera mucho más sencilla cuál es el diagnóstico correcto, pero si no los conozco, me va a ser mucho más complejo o incluso imposible. Entonces, cuando uno se especializa en autismo y TDAH en la adultez, tiene que saber que no solo nos vamos a especializar en esto, sino que nos vamos a especializar en los otros posibles diagnósticos diferenciales que hay. La misma conducta puede cumplir funciones que son completamente distintas. Una persona puede evitar reuniones sociales, pero es porque no entiende las reglas sociales o porque se distrae y se pierde la conversación. Puede ser porque se sobrecarga sensorialmente o porque no logra sostener la atención. El diagnóstico diferencial es en el por qué, no en el qué. Eso es importante. Acá les tengo también esta tabla con las similitudes que la hizo mi colega de terapia divergente, que la adaptó. Están las similitudes de movimientos autorregulatorios, disfunción ejecutiva, hiperfocalización, perfil sensorial atípico. Todas estas cosas, claro, se dan en ambos. El hecho, como les decía, es la cualidad. La cualidad va a ser distinta. Entonces, como les decía, Eh, otra pregunta clave que puedes hacer acá es como cuándo aparecen estas características y qué tan estables son. En autismo, las características suelen ser más tempranas y más estables, aunque cambien las formas de expresión, pero en el TDAH suele variar más según el contexto y las demandas que hay.
Esto obviamente no es absoluto, pero sí va orientado. Muchas veces la diferencia está más en la experiencia interna también que en lo observable, como en el autismo la sobrecarga sensorial, confusión social, necesidad de predictibilidad, y en el TDAH la búsqueda de estímulo, dificultad para sostener la atención, sensación de desborde de tareas. Dos personas pueden verse igual desde afuera, pero vivir cosas muy distintas por dentro. La desregulación emocional aparece tanto en el autismo como en el TDAH, eh, y muchas veces eso también es consecuencia del sobreesfuerzo, la frustración o la incomprensión que es sostenida. Yo creo que acá eh, me gusta que se den cuenta de que si uno ve las cosas por encima, siempre se van a poder parecer, pero es importante de que nos fijemos bien en lo que estamos evaluando. Como les decía, si alguien acá me dice, yo tengo, a ver, otro ejemplo. Tengo hiperfijaciones, tengo intereses muy intensos. Como claro, esto se puede presentar muy bien en el TDAH, también se puede presentar muy bien en el autismo, pero ¿qué tenemos que preguntar más allá? En el autismo es quizás cuánto duran estos intereses, porque en el autismo los intereses profundos suelen durar un tiempo mucho más largo y suelen ser más específicos. En cambio, en el TDAH pueden tener estas hiperfijaciones, intereses bien intensos, pero suelen ser con un periodo de tiempo más corto, como esta sensación de querer comprar todo, yo quiero hacer pulseras y voy a comprar todo de las pulseras para hacerlo, me duró un mes y se me va, voy a buscar otra cosa. Entonces ahí es como ya, en ambos estamos viendo que hay un interés profundo, pero son distintas las formas en las que se va representando. Y estoy pensando en algún otro ejemplo que les pueda dar. También es clave observar cómo qué pasa cuando cambia el entorno, cómo la persona, estas dificultades mejoran con la estructura, empeora con los cambios inesperados, se regula con apoyos externos. Los diagnósticos, los criterios diagnósticos son necesarios, pero hay veces que no son suficientes. Y en adultos cumple mejor la función de orientar que de cerrar finalmente. Los test no diagnostican, pero las personas sí. Y en perfiles que son altamente compensados, los instrumentos van a subestimar las dificultades. Así que alguna de las preguntas que yo hago puede ser como, ¿qué ha tenido que compensar esa persona toda su vida? ¿Qué le resulta más agotador a esa persona que los otros? ¿Qué pasa cuando deja de compensar? ¿Qué explicaciones le han dado antes y por qué no le alcanzaron? Como preguntarse cuáles fueron los diagnósticos anteriores. Por ejemplo, tuvo diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo a los 10, trastorno límite de personalidad a los 18 y así. Entonces, ¿por qué esos diagnósticos por sí solos no alcanzaron? Vayamos bien, veamos como qué es lo que pasa que eso no alcanzó. Quizás faltó la dificultad social, quizás en uno faltó, o se comparte de que en ambos había un patrón de pensamiento más obsesivo. Entonces, ir viendo e ir sumando las cosas y uniéndolas para que uno logre ver la totalidad de la persona. El diagnóstico adulto se construye como con una narrativa que es más coherente, tiene inicio, desarrollo, tiene costos y tiene consecuencias. Cuando el diagnóstico diferencial se hace bien, la persona deja de preguntarse qué está mal consigo y empieza a entender cómo funciona. Y cuando eso ocurre, el diagnóstico deja de ser una etiqueta y ya se empieza a convertir en una herramienta. Los desafíos del diagnóstico adulto tienen que ver con que tenemos que considerar todos los puntos que hablamos. Tenemos que considerar el sesgo de género, que nosotros mismos como evaluadores también podemos tener sesgos, aunque puede que nos falte actualización, puede, como les digo, siempre estamos aprendiendo. Tenemos que considerar los diagnósticos diferenciales, la compensación y eso, el conjunto hace que todo eso sea muy difícil evaluar a un adulto. No estamos viendo solo lo que pasa acá, estamos viendo lo que ha pasado durante toda su vida, las cosas con las que se puede confundir, las cosas que pueden estar coexistiendo, son muchas cosas. Eh, la importancia del diagnóstico correcto es porque es una guía para entender las necesidades, para potenciar las habilidades de la persona. Y es lo que hace que los profesionales tengan una base para entender las necesidades del otro, identificar las habilidades. Y eso ayuda al autoconocimiento, de que la persona sepa qué es lo que ocurre con ella y por qué tiene que perdonarse de alguna forma. Como les había dicho, está muy constante
esa recriminación interna que tiene una persona con diagnóstico tardío de TDAH de decirse como que es flojo, que es, no sé cómo se dice de forma neutral, no chilena, flojo, que es eh, como alguien que no hace las cosas. Entonces, cuando se repiten tanto esto, yo les digo como, si una persona realmente fuese perezosa, sí, acá leí, si realmente fueses perezoso, si fueses flojo, no te preocuparía realmente, no estaría, no tendrías este pensamiento constante en tu mente de que tienes que hacer algo, sino que simplemente no te importaría. Pero a ti sí te importa, entonces, ¿por qué te sigues clasificando como una persona que es floja, que es perezosa, que es vaga, si a ti te importa solo que de forma ejecutiva tú no puedes empezar la tarea y te está haciendo muy difícil hacerlo? No es porque no quieras, no es porque no te importe, es porque realmente te cuesta, te es difícil. Entonces, yo creo que eso es una de las partes más bonitas que hay del autoconocimiento, de que sepan por qué ocurren estas cosas, se perdonen un poco. Yo siempre digo que esto quizás no justifica, pero sí explica, y eso es lo más importante, porque se tiene que explicar finalmente. Acá una de las cosas que fui recopilando cuando estuve escribiendo mi libro fue lo que me comentaban otras personas al decirme que recibieron un diagnóstico tardío. Y ellas me decían, el diagnóstico salvó mi vida porque me enseñó a poner límites y a entender las razones detrás de ciertos comportamientos. No entendía qué me pasaba, por qué no podía solamente intentarlo y ser funcional. Había algo que lo limitaba y no sabía qué era. Y por eso estuve años castigándome hasta que supe que era autista y cambió toda mi visión sobre mí. La importancia del diagnóstico correcto es esto, es por sobre todo poder entender y poder reestructurar la forma en la que tú te veías a ti en tu infancia, te veías a ti de la adolescencia y qué cosas vas a empezar a poner límites ahora porque sabes de que tienes que ponerlos. La importancia finalmente también es encontrar comunidad. Además de todo este autoconocimiento, también es que uno sepa de que está la comunidad neurodivergente, está la comunidad autista, TDAH, que sirve porque uno puede encontrar personas que comparten las mismas dificultades y se pueden compartir tips, se pueden compartir recomendaciones, pueden saber cuáles son las cosas que le hace mejor y de hecho se sabe de que de forma automática o casi natural las personas neurodivergentes, incluso sin un diagnóstico temprano, suelen juntarse, como les digo, como forma natural con otras personas neurodivergentes en su infancia. Entonces, como yo de niña, por ejemplo, supe que después mi mejor amiga del colegio tenía TDAH, y es como, era evidente, y es una forma como muy natural que tienen las personas de acercarse, entonces, si uno sabe que la comunidad es mucho más sencillo vincularse con personas que también comparten el neurotipo. Entonces, encuentren la comunidad, lean más sobre autismo de TDAH con personas que son parte del colectivo. Acá les dejaba algunas recomendaciones de profesionales de esta aplicación que se llama Autisap, que fue hecha por una activista chilena autista para personas autistas, Embrace Autism, Autistic Advocacy Network, libros también, que acá dejé un libro por si a alguien le interesaba saber más al respecto. Entonces, finalmente, es importante que sepamos de que se escuche de autismo con adultos autistas, que se escuche de TDAH con adultos TDAH. Finalizando por hoy, bueno, quiero agradecerles mucho el tiempo, el que me hayan escuchado. Espero les haya gustado este seminario. Y ahora voy a quedar atenta a cualquier consulta que tenga. Qué lindo ver tantas manos aplaudiendo. Muchas gracias. Acá Claudina tiene la mano levantada. Mm, ya. Hola, ¿se escucha bien? Sí, escucho súper. Hola a todos y a todas. Mira, te quería hacer una consulta que lo escribí en el chat, pero se puede haber ido. Lo que pasa es que ahora como estamos, ¿cierto? Acá con el tema de la ley TEA y tenemos esta circular, ¿cierto? Que nos obliga a tener un protocolo de
y desde abril se abre esto de armar un PAEC, un plan de, si se me va la sigla, un PAEC, ¿cierto?, para todos los chicos con autismo. Y desde abril esto se abre como a cualquier persona que nosotros pensemos que puede tener una desregulación. ¿Tú nos recomiendas que hagamos para chicos con TDA que nosotros pensamos que puede haber una desregulación? ¿Por qué te lo pregunto? Porque en un momento tú mencionaste que una de las características que se podían parecer entre el TDA y el tema del autismo puede ser incluso una desregulación. Sí, sí, totalmente. Mira, de hecho pasa mucho de que las personas suelen preguntar por sospecha de autismo porque tienen cosas sensoriales, como que le molestan los ruidos, las texturas y cosas así. Pero porque todo lo sensorial lo asocian mucho a autismo, pero pasa mucho en TDAH también, mucho. Así que yo siempre digo que las personas con TDAH, ojalá se puedan hacer un perfil sensorial y también está no es parte como del criterio de diagnóstico del TDAH como tal, pero sí está como esta intensa reacción emocional intensa. Entonces, la combinación de reacción emocional intensa junto con una posible reacción sensorial, hace que yo sí encuentro que es muy necesario de que haya un espacio protegido también para personas TDAH, por sobre todo. Sí, autistas TDAH yo encuentro que sí es bien necesario. Y otras neurodivergencias también. Valentina. Ya, buenas noches, ¿me escucho bien? Sí, te escucho súper. Ya, la verdad es que quería saber, no sé si en algún momento lo habrá dicho y se me fue o no, me quedó muy claro, es si uno puede tener TDAH y autismo al mismo tiempo. Sí, sí, como decía, está esta coocurrencia. Antes no lo veían así, sino que había como un neurotipo nuclear, que era como el que mandaba para todo, pero ahora se sabe que no es así y que pueden coexistir y puede haber autismo, TDAH junto con, no sé, altas capacidades intelectuales, ansiedad y así. No es como que solo haya uno, sino que pueden coexistir al mismo tiempo. Ah, ya, genial. Yo creo que fue porque me confundí con la palabra, como yo lo conocía como comorbilidad. Ah, sí, sí. De hecho, la razón por la que uso coocurrencia es como para evitar utilizar comorbilidad porque tiene como esta implicancia un poco más biomédica. Entonces, en la comunidad se habla de que uno intenta utilizar como un lenguaje un poco más neutro, pero sí me faltó decir que coocurrencia es lo mismo que comorbilidad, pero dicho con otras palabras. Ah, ya, genial. Y lo último, si es que una persona con TDAH suele procrastinar mucho. Ah, sí, sí es algo que pasa mucho. Es esta evitación a la demanda, porque está la dificultad para iniciar tareas. Pero Ujú. es lo que decía, como finalmente la persona está preocupada por lo que tiene que hacer y aún así está haciendo otra cosa, es como más bien del TDAH porque sabe que tiene que hacer algo, pero le está costando como iniciar y empezar la tarea como tal. Entonces sería como algo más del TDAH. Ah, ya. Muchas gracias. De nada. Carolina, Marín. Hola, no sé si se escucha bien. Sí, escucho súper. Ya, hola, primero que todo, buenas noches y darte las gracias porque realmente esto en mi caso me ayuda bastante. Una, porque tengo un hijo con autismo que cumplió hace poco 18 años, entonces me ayuda bastante para poder seguir entendiendo algunas cosas que eh, me cuesta comprender de su vida diaria. Esa es una. La segunda consulta es si tú me puedes dar algún consejo, alguna referencia, alguna página para poder buscar tips, porque yo siento, por ejemplo, que tengo algunas cosas, por ejemplo, leí recién en los comentarios por ahí que decían, muchas veces nos autodiagnosticamos porque me van leyendo algunas cosas y uno va tiqueando como, no sé, pues soy súper estructurada, quiero ser perfecta, o tengo uno hiperfoco, o no sé si me sacan de mi estructura, quedo muy mal, o me quedo con conceptos pegados y arraigados y anclados en mi mente, etcétera. Sí, mira, acá en la presentación, acá.
Acá hay harta información. Yo creo que de ahí te puede servir como para conocer un poco más, y no es por ser autorreferente, pero en verdad en mi Sí. libro tengo harta información sobre eso. Tengo, o sea, hay estrategias, adaptaciones, también para personas que tienen la sospecha, familiares. Así que en el caso de que quieras saber un poquito más al respecto, puedes leer ahí sobre mi libro o sobre los que están acá también y en páginas de activistas. Ya en mi mismo Instagram de @mujer neurodivergente también puedes ir encontrando más profesionales que se dediquen a eso. Ya, vamos, divergente. Ya, muchas gracias. De nada. Luz. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, escucho súper. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la información. Mi pregunta es, ¿cómo podemos trabajar la motivación para la autonomía de un adulto que tiene un diagnóstico, ya sea de TDAH o autismo, pero que constantemente justifica o culpa al diagnóstico para, o sea, decir como no soy capaz de hacer esto? Sí, en estos siempre intento repetir de que el diagnóstico y la identificación explica, pero no justifica. Yo creo que es algo que se suele dar mucho. En estos casos, yo creo que yo me dedico mucho más a la evaluación, así que al menos lo que te podría decir más es que lo que más sirve tiene que ver como con temas de intereses, de poder Ujú. vincular las cosas a los intereses de la persona, pero también yo creo que eso va más como de tu lado desde la psicología, de que se entienda de que no, de que la etiqueta como tal no va a justificar las cosas que tengas o no tengas que hacer, sino que como te decía, es para explicar por qué te pasan estas cosas, pero aún así tú tengas que trabajar con ellas. Eh, yo creo que lo que más recomendaría acá sería como acompañamiento psicológico, como para que se entienda esa parte, porque si no se sabe eso, es difícil como generar alguna estrategia para la persona, porque lo principal es lo que piense ella de sí misma. Claro. No sé si se entiende mucho, pero al menos desde esa perspectiva lo veo de que es más importante de que se vea de un perfil cognitivo y después se abarque como lo demás. Listo. Gracias. De nada. Cintia. Ahí sí me escuchan. Sí, escucho súper. Ya. Buenas tardes. Me parece súper interesante estos conceptos, ya que uno tiene muy como arraigado los estereotipos asociados a, no sé, al autismo o, por ejemplo, al TDAH. Yo no tenía conocimiento de que una persona autista también podía tener TDAH y es increíble como uno a veces tiende a confundirse o cree que una persona puede tener una cosa u otra. Yo en mi caso me gustaría como hablar sobre mi sobrino, que él fue diagnosticado con TDAH y él claramente siempre ha tenido problemas en la sala de clase al momento de estar, se regula, hay un día que está súper bien, al otro día está muy hiperactivo, molesta a sus compañeros, emite sonidos. Entonces, más bien yo creo, con un enfoque más pedagógico, que debiese existir quizás técnicas o estrategias para abordarlo dentro del aula, porque muchas veces los mismos profesores tienden a retarlo, a pedirle que se quede en silencio, claro, por no comprender muchas veces o no saber cómo tratar este trastorno, se puede decir, el niño, no saber abordarlo. Entonces yo creo que sería muy bueno de crear una estrategia para niños así, porque muchas veces no se entiende, no se comprende mucho el comportamiento o cómo poder nosotros, si se desregula, cómo poder ayudarlo a que
él pueda quizás concentrarse o volver a estar no sé, atento en las diferentes actividades dentro de la sala de clase. Claro, hay casos que son ya bien específicos. Yo creo que va a depender mucho de cómo sea finalmente igual tu hijo. Eh, por lo general, en establecimientos educativos sirve mucho todo, más si es que tienen programa de integración escolar, es cuando hay estos espacios seguros o también cuando hay adaptaciones en las mismas aulas. Por ejemplo, cuando hay personas que es muy difícil concentrarse si no están moviéndose. Entonces hay algunos bancos que tienen como estas cositas donde uno va a empezar a mover los pies o que pueden tener cosas para morder o que pueden tener estos fidget toys en las manos. Entonces, yo creo que una de las cosas que se puede beneficiar mucho, dependiendo del caso, es teniendo adaptaciones en los mismos contextos donde están presentando estas dificultades, sí, con algo mucho más especializado, mucho más individualizado a esa persona. Entonces, al menos lo que te podría decir ahora, sin conocer el caso de forma exhaustiva, sería de que vayan viendo como qué herramientas le podrían entregar, qué adaptaciones, qué modificaciones serían como las más adecuadas para él. Espero se haya entendido. No sé si por el tiempo, yo creo que sería la última pregunta, Betsabe. Y docente, sería la última. Ya. Hola, ¿se escucha? Sí, escucho súper. Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta en relación al TDAH y el SEA, si la selección alimentaria es una característica en los dos o solamente en uno. Es mucho más común en autismo, pero también, como decía, el TDAH también presenta muchas características sensoriales, por lo que también se puede presentar. Pero sí pasa más en el espectro autista porque la selectividad alimentaria está mucho más vinculada a todo lo que son las texturas de las comidas. Entonces, y también en el autismo tiene que ver con la transición de la comida, de cuáles son las texturas de la comida, del momento de la comida como tal. Yo igual en esto quiero destacar que yo no soy especialista en esa área, sino que es como más de lo que yo he conocido durante este tiempo. Pero sí te puedo decir de que en el autismo pasa mucho, en el TDAH también, pero no de esta forma tan frecuente como podría ser en el autismo, que es como en la infancia lo que se puede ver como de forma más detallada. Siempre tener ojo en el tema de las texturas, cuáles son los tipos de texturas que se entregan, cuáles son los patrones que sigue, quizás son como todos los alimentos que sean rojos, o todos los que tienen pepas, o todos los que son más duros, o cuáles son los alimentos, por el contrario, que le gustan mucho, que pueden ser los que son crocantes, duros, como ir viendo el patrón de lo que está generando quizás esta versión alimentaria o algo que le guste mucho. Y también ver como opciones, como ya, ¿le gusta realmente, no le gusta la textura o no le está gustando el sabor? Porque quizás no le gusta el pimentón, pero cocinamos el pimentón de distintas formas, cortado en pedacitos, frito, molido y así, como ir viendo cuál es lo sensorial que no le está gustando a la persona. Así que ahora sí, en caso de que sé que quedaron varias manos levantadas, lo lamento mucho. Solamente por el tiempo vamos a tener que terminar el seminario, pero cualquier consulta me pueden escribir a mi Instagram de @mujerneurodivergente. Ahora estoy de vacaciones de atenciones, pero en cuanto pueda yo les voy a contestar. Y así que ahí cualquier cosa me pueden escribir. Muchas gracias, docente. Igualmente, los voy a volver a dejar invitados a que vayan a buscar el curso que va a dar la docente y también si van a poder preguntarle bastante.